Papá me echó de la cena familiar y dijo, eres un egoísta. Tu hermana es mejor que tú. Me reí a carcajadas y respondí, genial, entonces no pagaré su alquiler. ¿Y entonces? El 51º cumpleaños de mamá debería haber sido sobre ella, pero en nuestra familia, las cosas nunca salen como deberían. Nos reunimos todos en casa de mis padres, yo, mi hermana Amanda, papá, algunos primos, y algunas tías y tíos. Mamá estaba feliz al principio, disfrutando de la atención. La comida estaba buena, las bebidas fluían, y por un rato, todo estuvo bien. Solo otra cena familiar. Luego, de alguna manera, como siempre pasaba, la conversación giró en torno a Amanda. Papá fue quien empezó. Empezó a hablar de lo bien que le iba en la universidad, de lo mucho que trabajaba, y del gran potencial que tenía. Siguió y siguió, como siempre hacía, hablando de lo orgulloso que estaba. Amanda se lo tragaba todo, asintiendo como si no estuviera acostumbrada a oír ese mismo discurso en cada reunión familiar. El resto de nosotros, simplemente nos quedamos sentados, porque, ¿qué podíamos decir? Entonces papá se volvió hacia mí. ¿Estás ayudando lo suficiente a tu hermana? Me pilló desprevenido. Ni siquiera sabía a qué se refería. Antes de que pudiera responder, se volvió hacia Amanda. ¿Te ayuda él? Amanda dudó, solo por un segundo. Sí, lo hace, pero en realidad quería pedirle algo. Los ojos de papá se iluminaron. ¿Oh? ¿Qué es? Ella me miró. Estaba pensando en comprar un coche. Me facilitaría las cosas con la universidad y el trabajo. Ahora entendía hacia dónde iba todo esto. Papá ni siquiera hizo una pausa antes de mirarme directamente. Entonces, ¿vas a ayudar a tu hermana? Lo miré fijamente. ¿Hablas en serio? Si necesita un coche, ¿por qué no se lo compras tú? El ambiente cambió de inmediato. Papá dejó el tenedor y se inclinó hacia adelante. ¿De verdad no puedes hacer eso por tu propia hermana? Negué con la cabeza, intentando mantener la calma. Ya le ayudo con suficiente. Si quiere un coche, es cosa suya. Eso fue todo. Ahí fue cuando estalló. Empezó a despotricar, con la voz subiendo a cada frase. Habló de cómo Amanda tenía potencial, pero que no llegaría a ninguna parte sin apoyo. Dijo que estaba cansado de gastar la mitad de sus ingresos en sus necesidades, y que tenía que asegurarse de que ella lo tuviera todo, porque era la niña de oro y él, por sí mismo, no podía darle mucho. Luego me miró directamente y lo dijo, ella es mejor que tú. Va a ser alguien grande. Me reí. No pude evitarlo. Bien. Entonces puede empezar a pagarse sus propias cosas. La cara de papá se puso roja. Se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. ¡Fuera! Mamá ahogó un grito. Algunos de mis primos se movieron incómodos. Amanda se quedó helada. Papá señaló la puerta. Si quieres ser un egoísta, no tienes por qué estar aquí. No vuelvas. Me levanté, todavía riendo. Bien. ¿Crees que es mejor que yo? Entonces puedes pagarle el alquiler. Papá no dudó. Lo haré. Negué con la cabeza, me di la vuelta y me fui. Feliz cumpleaños, mamá. Subí a mi habitación. Aún podía oírlos hablar abajo, pero no me importaba lo suficiente como para escuchar. Sabía cómo iría la cosa. Mamá intentaría calmarlo, los demás actuarían como si no hubiera pasado nada. Amanda no diría ni una palabra. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era Amanda. Respondí, y antes de que pudiera decir una palabra, ya estaba encima de mí, quejándose, diciéndome que estaba siendo ridículo, y diciendo que esperaba que estuviera bromeando. Siguió así durante 7 minutos. No dije ni una palabra. Luego, simplemente colgué. Unos minutos más tarde, mamá llamó a mi puerta. Mamá estaba en el umbral, con los brazos cruzados, pareciendo agotada. No entró de inmediato, solo se quedó allí como si estuviera debatiendo qué hacer. No la ayudé. Me quedé sentado en mi cama, mirando mi teléfono, esperando lo que fuera que tuviera que decir. Ella suspiró. Jeremy,
Tienes que arreglar esto. Ni siquiera levanté la vista. ¿Arreglar qué? Entró, su voz ahora más suave. Tu padre estaba enfadado. No quería decir lo que dijo. Solté una risa corta. Oh, sí que lo decía en serio. Mamá se sentó en el borde de la silla de mi escritorio. Ya sabes cómo es. Se deja llevar. Finalmente la miré. Mamá, me dijo que me fuera y que no volviera nunca. ¿Y quieres que finja que eso fue solo, un mal humor? Se frotó las sienes. Solo no quiero que esto empeore. Ya ha empeorado, dije. ¿Y sabes qué? Está bien. Se lo pondré fácil. Me dedicó una mirada cansada. Jeremy, no hagas nada de lo que te vayas a arrepentir. No respondí, y después de unos segundos, ella simplemente suspiró y se fue. Continué con mi día sin pensar realmente en ello. Si papá quería que me fuera, bien. Si Amanda quería llorar porque no le daba dinero, ese era su problema. Pero más tarde esa noche, recibí un mensaje de Amanda. Amanda, ¿sacaste dinero de la cuenta? Sonreí. Yo, es mi dinero. Simplemente decidí dejar de compartirlo. Menos de un minuto después, sonó mi teléfono. Amanda. Dejé que saltara el buzón de voz. Unos segundos más tarde, otro mensaje de texto. Amanda, Jeremy, necesitaba esto. ¿Qué te pasa? No respondí. La cuestión es esta, hace un tiempo, papá me convenció de abrir una cuenta conjunta con Amanda. Dijo que sería más fácil para mí ayudarla con el alquiler y las cosas de la universidad. Al principio, era solo para necesidades básicas, pero con el tiempo, empezó a usarla para todo, alquiler, comida, ropa, viajes en Uber, incluso pedidos aleatorios de Amazon. Y yo lo dejé pasar. Hasta ahora. Transferí hasta el último dólar y cerré la cuenta. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Llamadas de papá, llamadas de Amanda. Las ignoré todas. Luego llegó un mensaje. Amanda, no pude pagar el alquiler. ¿Qué quieres que haga? Miré el mensaje por un segundo antes de responder. Yo, pregúntale a papá. Dijo que se encargaría. Luego, apagué mi teléfono. Que lo resolvieran ellos. A la mañana siguiente, me desperté con más llamadas perdidas. Papá, Amanda, incluso mamá. No me molesté en escuchar los mensajes de voz. Ya sabía lo que eran. Finalmente, volví a encender el teléfono alrededor del mediodía, y en cuestión de minutos, apareció otro mensaje de texto. Amanda, eres increíble. Papá dice que no pagará mi alquiler. Tú me pusiste en esta situación. De hecho, me reí. Yo te puse en esa situación. Su respuesta llegó rápidamente. Amanda, sabes que contaba con ese dinero. Ahora estoy fastidiada. ¿De verdad vas a dejar que me desalojen? Miré el mensaje por un momento. Era realmente impresionante cómo lo retorcía, como si yo fuera el villano por no querer pagarle más. Le respondí. Suena a que es tu problema. Buena suerte con eso. Luego, silencié sus notificaciones. Pensé que eso sería el final por ahora. Estaba equivocado. Alrededor de las 4 de la tarde, oí que la puerta principal se abría abajo. Un segundo después, mamá me llamó, Jeremy, tu padre está aquí. Suspiré. Por supuesto que lo estaba. Bajé, y efectivamente, papá estaba en la sala de estar, con los brazos cruzados, luciendo furioso. Mamá estaba a un lado, nerviosa. No perdió el tiempo. ¿Arregla esto? Me apoyé en la pared. ¿Arreglar qué? Ya sabes qué. Su voz era tensa, una ira controlada apenas contenida. La renta de Amanda vence. No vas a dejar a tu hermana en la calle. Incliné la cabeza. ¿No dijiste que la pagarías tú? Su rostro se contrajo. Pensé que entrarías en razón antes de llegar a eso. Pues no lo hice. Por un segundo, pensé que iba a perder los estribos de nuevo, pero entonces algo cambió en su expresión.
En lugar de estallar, de repente pareció engreído. Eso no me gustó. Bien, dijo, con demasiada calma. Si quieres actuar como un mocoso egoísta, lo haré a mi manera. Levanté una ceja. ¿Y qué significa eso? No respondió. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Mamá suspiró. Jeremy, ¿por qué haces esto? ¿Hacer qué? Defenderme. Ella negó con la cabeza. Solo está molesto. Pero ya no escuché más. Tenía un mal presentimiento, y tenía razón, porque 2 días después, descubrí exactamente a qué se refería papá cuando dijo que manejaría las cosas a su manera. Llegué a casa del trabajo y vi algo extraño en la entrada, el viejo coche de papá. O al menos, lo que solía ser el viejo coche de papá. Tenía un cartel de "Se vende" pegado en el parabrisas. Sentí que se me encogía el estómago. Amaba ese coche. No porque lo condujera, no lo había conducido en años, sino porque fue mi primer coche. Lo había comprado de adolescente con mi propio dinero. Claro, lo dejé en su casa cuando me mudé, pero era mío. Y ahora lo estaba vendiendo, por pura maldad. Entré furioso, y mamá estaba en la cocina. ¿Dónde está papá? Parecía sorprendida. No está aquí. ¿Por qué? Señalé hacia afuera. Está vendiendo mi coche. Ella tragó saliva. Jeremy, no lo usabas. Ese no es el punto. Es mío. Ella suspiró. ¿Tu padre? Pensó que como estabas cortando lazos, no te importaría. Me reí, de verdad me reí. Ah, vale. Así que como no estoy financiando la vida de Amanda, puedes simplemente tomar mis cosas. Ella no respondió. Salí de nuevo, arranqué el cartel de "Se vende" del parabrisas y llamé a papá. Respondió a los 2 timbres. ¿Cambiaste de opinión? Fui directo al grano. ¿Estás vendiendo mi coche? Hubo una pausa. Luego dijo, tan casual como siempre, ha estado aquí aparcado durante años. Obviamente no te importa. Apreté el teléfono con más fuerza. No es tuyo para venderlo. Lo dejaste aquí, y eso significa que puedes venderlo. Ya no eres de la familia, ¿o sí? Así que ¿por qué te importa lo que le pase a algo que está en mi entrada? Eso fue todo. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo lejos que estaba dispuesto a llegar. Respiré hondo. Muy bien. Si así es como quieres jugar. Y luego colgué. ¿Quería jugar de esa manera? Bien. Porque estaba a punto de hacerle la vida mucho más difícil. No iba a dejar que vendiera mi coche, no después de todo. A la mañana siguiente, tomé la llave de repuesto, conduje hasta la casa de mis padres y entré en el camino de entrada como si fuera el dueño del lugar, porque técnicamente, todavía lo era. El coche estaba justo donde lo dejé, todavía cubierto de polvo pero por lo demás en perfecto estado. El cartel de "Se vende" había desaparecido, probablemente lo quitó después de mi llamada, pero no iba a esperar a ver si papá lo volvía a poner. Abrí la puerta, entré y arranqué el motor. Inmediatamente rugió a la vida. Bien. Apenas había llegado a la calle cuando mi teléfono empezó a sonar. Papá. No respondí. Luego llegó el mensaje de texto. ¿Acabas de robarme? Me reí y respondí, no. Solo recuperé lo que es mío. 1 minuto después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Amanda. Suspiré y respondí. ¿Qué? Su voz ya estaba a todo volumen. Papá está como loco. ¿Qué hiciste? Me incorporé a la autopista. Me llevé mi coche. ¿Lo robaste? Puse los ojos en blanco. Amanda, nunca fue suyo para venderlo. Solo intentaba conseguir dinero para mi alquiler. De hecho, me reí de eso. Así que ahora admites que mintió cuando dijo que lo pagaría él. Silencio. Negué con la cabeza. No es mi problema. Ella bufó. ¿Por qué haces esto? Sabes que necesito ese dinero. Y tú sabías que no era tuyo, repliqué. Simplemente no te importó.
Se quedó en silencio de nuevo. Podía oír su respiración, como si estuviera debatiendo si decir algo o no. Luego, finalmente, murmuró, no tenías que ser tan duro. Apreté los dientes. Amanda, te he estado ayudando durante años, y la única vez que paré, de repente soy el malo. Más silencio. Luego, con la voz más débil que le había oído nunca, no sé qué hacer. Por una fracción de segundo, casi me sentí mal. Casi. Luego recordé que ella y papá no tuvieron ningún problema en usarme como un cajero automático personal. Averígualo, le dije. Luego colgué. Cuando llegué a casa, mamá ya estaba llamando. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego, otro mensaje de papá, si no vas a devolver mi coche, ni te molestes en volver por aquí. Sonreí. Me parece bien. Pero aún no había terminado. Porque si papá quería jugar sucio, yo podía hacerlo peor. Y lo siguiente que hice fue la jugada que realmente lo incendió todo. ¿Papá quería jugar? Bien. Me quedaba una última carta. Verás, había una cosa con la que papá siempre había contado, nuestra cuenta de ahorros conjunta. No la mía y la de Amanda. La mía y la suya. Cuando era más joven y empecé a trabajar, papá me convenció de abrir una cuenta conjunta con él. Dijo que era por seguridad, en caso de que alguna vez necesitara su ayuda con la gestión del dinero. No le di mucha importancia en ese momento. Apenas la usaba, solo depositaba algo de dinero extra del trabajo. Con los años, se convirtió en una bonita red de seguridad. Nunca presté mucha atención al saldo porque rara vez lo tocaba. Hasta ahora. Después de todo, tuve la sensación de que debía comprobarlo. Así que me conecté, y lo que vi me heló la sangre. El saldo era bajo, mucho más bajo de lo que debería haber sido. Faltaban miles de dólares. Revisé las transacciones, retrocediendo mes a mes, y ahí estaba, retiros, transferencias, pagos recurrentes para Amanda. Alquiler, tasas escolares, incluso algunos retiros en efectivo con el nombre de papá en ellos. Durante años. Me quedé sentado, mirando la pantalla, apenas respirando. Había estado usando mi dinero, y nunca me lo dijo. Apreté la mandíbula. Muy bien, papá. Querías una guerra. Transferí hasta el último dólar. Luego, cerré la cuenta. No tardó mucho. Esa noche, mi teléfono explotó con llamadas. No respondí. Luego vinieron los mensajes. Papá, ¿qué demonios hiciste? Mamá, Jeremy, tu padre está perdiendo la cabeza. Por favor, habla con él. Amanda, acabas de fastidiar a papá. Los ignoré a todos. Luego, tarde en la noche, sonó el timbre. Sabía quién era antes incluso de mirar. Abrí la puerta y vi a papá de pie, con la cara sonrojada y los puños apretados. ¿Qué hiciste? Me crucé de brazos. Recuperé mi dinero, igual que recuperé mi coche. Sus fosas nasales se ensancharon. Esa era nuestra cuenta. No, no. Era mía, y la vaciaste sin decírmelo. Dio un paso más cerca. Ese dinero ayudó a tu hermana. Incliné la cabeza. ¿Y qué? Dijiste que era mejor que yo, ¿verdad? Estará bien. Por primera vez, papá no tuvo una respuesta inmediata. Simplemente se quedó allí, respirando con dificultad. Luego, más bajo, dijo, ¿de verdad quieres quemar este puente? Lo miré directamente a los ojos. Tú lo quemaste primero. Silencio. Luego se dio la vuelta y se fue. Lo vi marcharse, esperando que la ira me golpeara, que la culpa se apoderara de mí. Pero todo lo que sentí fue alivio. Por fin había terminado. O eso creía. Porque lo que pasó después, fue cuando las cosas realmente se torcieron. Por primera vez en años, me sentí libre. No más cuentas conjuntas, no más pagarle las cosas a Amanda, no más papá tratándome como una cartera andante. Pensé que eso era todo, que había dejado claro mi punto de vista y que finalmente me dejarían en paz. Estaba muy equivocado. Porque menos de una semana después, recibí una llamada frenética de mamá. Casi no la contesté,
Pero algo en la gran cantidad de llamadas perdidas me hizo ceder. Tan pronto como respondí, la voz de pánico de mamá sonó: Jeremy, tu papá está en problemas. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir con en problemas? Habló rápidamente, como si temiera que fuera a colgar. Él pidió un préstamo. Uno grande. Y ahora el banco lo está persiguiendo porque no hizo el pago. Me incorporé. ¿Qué? Mamá dudó, luego, más bajo, usó tus ahorros para cubrirlo. Sentí un nudo en el estómago. Había asumido que papá solo estaba sacando dinero por encima para Amanda, ¿pero un préstamo? Y ahora que había retirado mi dinero, no tenía nada en que apoyarse. ¿Cuánto?, pregunté. La voz de mamá se quebró. 30.000. Me reí, de verdad me reí. ¿Me estás diciendo que papá pidió $30.000 y no me lo dijo? Mamá exhaló bruscamente. Lo sé, lo sé. Pensó que podría manejarlo, pero... La interrumpí. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Se quedó en silencio, y eso me lo dijo todo. Apreté los dientes. ¿Quieres que yo lo arregle? Jeremy está desesperado. Si no lo haces. Colgué. No. No es mi problema. Pero debería haber sabido que papá no era del tipo que se rinde en silencio. Porque 2 días después, llegué a casa y descubrí que mis cosas habían desaparecido. Entré en mi apartamento y algo se sentía raro. La sala de estar parecía más vacía, y entonces lo vi. Mi televisor no estaba. Tampoco mi portátil. Y cuando corrí a mi habitación, mi colección de relojes, mi consola de videojuegos, incluso algo de mi ropa. Desaparecido. Como si alguien simplemente se hubiera servido. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Mi mente corría. No hubo entrada forzada, ni señales de un robo. Y entonces caí en la cuenta. Solo 2 personas tenían una llave de repuesto de mi apartamento, mi madre y mi padre. Ni siquiera dudé. Llamé a mi padre. Respondió a los 2 timbres. ¿Qué quieres? No perdí el tiempo. ¿Dónde están mis cosas? Una pausa. Luego, con demasiada naturalidad, ¿de qué estás hablando? Apreté la mandíbula. Papá. Otra pausa. Luego, si no vas a ayudar a esta familia, no veo por qué necesitas tantos lujos. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los dedos. ¿Me robaste? Ni siquiera lo negó. Le quitaste todo a Amanda. Vaciaste la cuenta. Nos dejaste en un lío. Yo solo arreglé las cosas. Temblaba de rabia. ¿Dónde están mis cosas? De hecho, tuvo el descaro de burlarse. Las empeñé. Necesitaba el dinero. Casi lanzó el teléfono al otro lado de la habitación. Realmente lo había hecho. Todo porque había dejado de permitir que él y Amanda me usaran. Por un segundo, ni siquiera pude hablar. Luego, con la voz más calmada que pude lograr, dije: acabas de cometer el error más grande de tu vida. Y luego colgué. Él pensaba que yo había quemado el puente. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Me senté en mi sofá, todavía furioso, mirando mi sala de estar vacía. Papá me había robado de verdad, y pensaba que podía salirse con la suya. Cogí mi teléfono y llamé a un abogado. Nada del otro mundo, solo una consulta. Necesitaba saber exactamente qué podía hacer, porque si papá pensaba que iba a dejar pasar esto, estaba muy equivocado. El abogado me lo puso fácil. Como tenía pruebas de que los artículos robados eran míos, recibos, números de serie, incluso fotos, eso era un delito. Y como lo admitió por teléfono, aún mejor. Presenta cargos, dijo el abogado, o amenaza con hacerlo. Cederá. Así que lo hice. Llamé a papá de nuevo. Esta vez lo puse en altavoz y grabé toda la conversación. Hablé con un abogado, dije. Si no me devuelves hasta el último artículo de esa casa de empeños, voy a presentar cargos por robo. De hecho, se rió. No harías eso. Sonreí. Sí que lo haría. ¿Y adivina qué?
Te grabé admitiéndolo la última vez. ¿Quieres ponerme a prueba? Silencio. Luego, con una voz mucho menos segura que antes, murmuró, ¿de verdad vas a meter a tu propio padre en la cárcel? Me encogí de hombros. Tú eres el que me robó. Así que sí, lo haré. Otra pausa. Luego, finalmente cedió. Conseguiré el dinero. Tienes una semana. Colgué. Y así de simple, finalmente entró en razón. 3 días después, me transfirió hasta el último céntimo. Pero yo ya había terminado. Esta familia me había exprimido durante años, y no iba a dejar que me absorbieran de nuevo. Puse mi apartamento en venta. Encontré un nuevo trabajo en otro estado y, después de 2 meses, me había ido. Corté todo contacto. Ni mensajes, ni llamadas, nada de nada. Y fue increíble. Pasaron 3 meses antes de que supiera de alguien. Luego, de la nada, llamó mamá. Casi lo ignoré, pero la curiosidad pudo más. En el segundo en que respondí, ella suspiró. Jeremy, tu hermana está embarazada. Parpadeé. ¿Qué? Mamá sonaba agotada. Un estudiante de primer año. La dejó. Está sola. Me recosté y lo asimilé. Amanda. La niña de oro. La que era mucho mejor que yo. Por la que papá sacrificó todo. Embarazada y abandonada. Sonreí. Bueno, ella es la mejor, ¿no? Luego me reí y colgué. Actualización, han pasado unos meses desde que desaparecí del mapa. La vida ha sido genial. Sin dramas familiares, sin culpas, solo paz. Luego, de la nada, recibo un correo electrónico de Amanda. Asunto, oye, ¿podemos hablar? Me reí incluso antes de abrirlo. Resulta que no solo buscaba una charla, quería dinero. Al parecer, ser madre soltera es difícil, ¿quién lo diría? Y como papá está en la ruina y mamá no puede hacer mucho, pensó que tal vez yo podría ayudarla. Mi frase favorita, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero seguimos siendo familia. ¿Ah, ahora somos familia? Ni siquiera respondí. Simplemente lo marqué como spam y seguí adelante. Supongo que algunas personas nunca aprenden.